El otro tema que quería compartirles es una afección de muchos niños, ¿no? Que muchas veces pasan eh, la vida de manera asintomática, ¿no? No tienen ningún tipo de malestares, ni los padres pues acuden tampoco, ¿no? Por esta razón, y eso es la anemia ferropénica. En esta lámina podemos ver a nivel mundial, miren, ¿no? Este es el mapa rojo de la anemia a nivel mundial, ¿no? Vemos que solamente aquí en este color oscuro, Estados Unidos, Alaska, son los únicos que su población no está afectada de anemia ferropénica. Lo que vemos como rosadito, vamos a decir, es los lugares del mundo en la que la anemia es leve. Y le llamamos leve cuando afecta a menos del 20% de su población infantil, ¿no? Miren, acá tenemos Canadá, Argentina, países de Europa y Australia, ¿no? Como los países que tienen anemia leve, es decir, menos del 20% de su población está afectada por esta enfermedad. Y sin embargo vemos acá que los colorcitos cada vez van oscureciéndose, ¿no? Y vemos como México, eh, Colombia, Ecuador, Venezuela, toda la región de Asia tiene un color un poquito más oscurito, y esto equivale a lo que se conoce como anemia moderada, ¿no? Es decir, cuando afecta a entre el 20 al 40% de la población. Y bueno, miren nosotros aquí lamentablemente, ¿no? Perú, Bolivia, Brasil, gran parte del continente africano, ¿no? Estamos afectados por una anemia mucho más grave o severa. Llamamos anemia severa a nivel epidemiológico cuando afecta a más del 40% de la población infantil. Imagínense, de cada 100 niños preescolares, ¿no? O niños menores de 3 años o niños menores de 5 años, de cada 100 niños, 40 tienen anemia. Así está la situación actual, ¿no? En el mundo, en el continente, y sobre todo lo que nos interesa a nosotros, que es en el Perú. El 24.8%, es decir, la cuarta parte de la población mundial, tiene anemia. Esto sería aproximadamente 1.62 billones de personas. La mayor prevalencia está en los niños preescolares. Miren, casi el 50% de niños preescolares tienen anemia. Y la OMS estima que la mitad prácticamente de los casos de anemia se deben a falta de hierro. En América Latina, y un poquito acercándonos hacia nuestra realidad, en el Caribe, la prevalencia de anemia en niños preescolares es del 39.5%. En Ecuador, en Bolivia, en Perú, hay anemia severa en niños menores de 5 años, ya vimos, con prevalencias todas por encima del 40%. Ecuador 57.9, Bolivia 51.6 y Perú 50.4% de anemia respectivamente en niños menores de 5 años. La mitad. En el Perú, la anemia infantil es uno de los principales problemas nutricionales que afecta a los niños menores de 3 años. Según la ENDES del año 2011, el 41.6% de niños menores de 3 años tiene anemia. Esto significa más de 700.000 niños en el país tenemos que pueden estar afectados, ¿no? Intelectualmente, ¿no? Físicamente, por ese trastorno, ¿no? Que tienen estos niños. Un gran número de niños, ¿no? Vemos acá que, si bien es cierto, la prevalencia de anemia ha disminuido
¿no? En los años, vemos que en el año 2000, por ejemplo, la cifra llegaba hasta casi 61% en niños menores de 3 años, ¿no? Al año 2010 la cifra que tenemos es de 50.3%. Estas cifras siguen siendo altas todavía para la región y comparado con los países desarrollados, ¿no? Si aún distribuimos por departamento o por región, vemos que también construimos un mapa de anemia en nuestro país, ¿no? Mientras más rojo esté, más anemia hay. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que los departamentos que tienen menos anemia son los que están aquí de un color más claro, o los que están de color amarillo, ¿no? Están, miren los porcentajes, 50%, ¿no? Vemos aquí todo lo que está en amarillo, ahí está Lima, Ancash, Cajamarca, San Martín, Arequipa, todos ellos con valores entre 50 y 54% de niños con anemia. La Libertad, lamentablemente, miren por aquí, la encontramos, está en 57.8%, y todo el trapecio andino, ¿no? Esta zona de Abancay, Cusco, Puno, Huancavelica, Madre de Dios, son los departamentos de la que más anemia hay. Miren, acá pueden llegar incluso en Puno, que es el que tiene la mayor prevalencia de anemia, hasta el 78.5%. De cada 100 niños, 80 tienen anemia habitualmente, ¿no? Esto en el año 2007, y si bien es cierto, las cifras han disminuido, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que en el año 2007 en La Libertad era 57.8, y para el año 2010 disminuyó, ¿no?, a 46.6, ubicándose dentro de los departamentos que tienen menos anemia. Sin embargo, ¿no?, las zonas siempre, ¿no?, las zonas del trapecio andino son las que, la zona central, son las que más prevalencia de anemia tienen, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante, ¿no?, la anemia por carencia de hierro? Trae o tiene consecuencias importantes, porque el hierro tiene mucho que ver con la función cerebral. El hierro a nivel cerebral atraviesa lentamente la barrera hematoencefálica, es verdad. La capacidad que tiene el cerebro para almacenar el hierro es baja si lo comparamos con el hígado, pero eso sí, no lo suelta fácilmente. Retiene más el hierro del cerebro que el hígado lo suelta más rápido. Entonces, cuando disminuye la ferritina, disminuye la activación del hemisferio dominante, el hemisferio izquierdo, ¿no?, y se va a ocasionar deterioro cognitivo. Esto está probado, ¿no?, en diversos estudios. Cae la ferritina, hay deterioro cognitivo. Esta deficiencia de hierro puede afectar la función cerebral de dos formas: a través de la función de la dopamina y a través de la mielinización de las terminaciones nerviosas. Vamos a ver primero cómo es que el déficit de hierro puede alterar la función dopaminérgica y por consiguiente llevar a un deterioro cognitivo. Veamos, ¿no? Acá tenemos un axón, esta es la parte final del axón. Acá se ha transmitido un impulso eléctrico y vemos en el axón terminal que hay vesículas con dopamina. Esta dopamina se va a liberar aquí en la terminación presináptica. Acá vemos la membrana postsináptica, y vemos que acá en la membrana presináptica hay receptores de dopamina, que son la dopamina 1, y en los receptores postsinápticos están ubicados los receptores de dopamina 2. Cuando el hierro cae, disminuye la sensibilidad de los receptores 2 de dopamina. Cae el hierro, poca sensibilidad de estos receptores 2. Y esto entonces va a ocasionar que el estímulo de la dopamina disminuya. Bueno, ¿y de qué manera puede afectar esto? En deficiencia de hierro, entonces, cae la sensibilidad del receptor 2, que es postsináptico. La dopamina, su eficiencia de dopamina va a disminuir. Esto va a hacer que se eleven los opiáceos, ¿no? Y cuando hay elevación de los opiáceos por
caída de la deficiencia de la dopamina, entonces se va a alterar la capacidad del aprendizaje. Tiene mucho que ver, hay una relación importantísima entre la dopamina y los opiáceos y lo que es los procesos cognitivos cerebrales, aprendizaje, memoria, etcétera, ¿no? Por otro lado, ¿cómo afecta, además de la dopamina, la parte de la mielinización? El déficit de hierro en la gestación y la lactancia va a ocasionar una mielinización defectuosa. Básicamente a nivel de los oligodendrocitos necesitan hierro, ¿no? Entonces, este evento va a hacer que los impulsos nerviosos no sean adecuados, no sean buenos, y obviamente va a haber alteración a nivel sensorial, ¿no? A nivel de vista, a nivel de oído. Entonces, estos dos eventos son cruciales, ¿no? No olvidemos que el desarrollo cerebral, sobre todo en los niños menores de 3 años, es bastante rápido, ¿no? Cuando el niño tiene 1 año, prácticamente el 85% del cerebro se ha desarrollado. De modo que este es el periodo crítico, ¿no? En la que si el niño no tiene, obviamente, la cantidad de hierro adecuada, va a quedar cierto daño, va a haber deterioro cognitivo, va a haber trastorno del aprendizaje en un periodo posterior. Ese es un periodo crítico del desarrollo, ¿no? El periodo crítico del desarrollo del cerebro, ¿no? En el niño básicamente ocurre en el primer año. Tenemos que cuidar muchísimo la alimentación y el hierro en este niño. Bien. También el hierro tiene que ver con la inmunidad. Una deficiencia de hierro nos va a llevar a una disminución en la capacidad neutralizante de los leucocitos. Hay menor capacidad de replicación por los linfocitos, menos células productoras de inmunidad. La respuesta cutánea a los antígenos también disminuye, de modo que está muy relacionada también el hierro con la inmunidad. Entonces, aquí llamamos anemia ferropénica. La definimos como la disminución de la masa de glóbulos rojos o de concentración de hemoglobina por debajo de 2 divisiones estándar respecto a la media para la edad y para el sexo. La National Health and Nutrition Examination Survey define la anemia como una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro, tanto para niños y niñas de 12 a 35 meses. Y esto se convierte de repente en un parámetro mucho más simple, ¿no? Niños menores de 3 años consideramos como punto de referencia hemoglobina por debajo de 11 gramos por decilitro como anemia ferropénica. Aquí vemos en esta figura los valores normales de hemoglobina de acuerdo a la edad. A los 6 meses, 11.5, ¿no? Puede haber una media incluso por debajo de menos 9.5. El hematocrito, 35 como media. Y vemos cómo va, conforme la edad va subiendo, también van subiendo los niveles normales de hemoglobina, ¿no? Entonces, para hacerlo de una manera mucho más sencilla y práctica, podemos señalar, como dice la OMS, que anemia se define como hemoglobina inferior a 11 gramos por decilitro para niños entre 6 meses y 6 años de edad y menor de 12 gramos por decilitro en niños entre 6 y 14 años, ¿no? De una manera mucho más sencilla y práctica, ¿no? Vemos en la tabla anterior que hay bastante variabilidad, pero vamos a hacerlo operacional de esta manera. ¿Cuáles son las causas de la anemia ferropénica? Tenemos que puede ocurrir por una insuficiente absorción, es decir, no se aporta en la dieta las cantidades necesarias para, digamos, un adecuado desarrollo, porque el niño tiene mala absorción, porque ha sido tributario de una cirugía, una resección intestinal, no puede absorber el hierro, o porque los depósitos también que tiene son bajos. Esto ocurre en los prematuros,
en los niños gemelares, cuando hay hemorragias intrauterinas, obviamente el aporte de hierro no es suficiente. También puede ocurrir cuando los requerimientos aumentan, y esto ocurre básicamente en los periodos críticos del crecimiento, como son en la lactancia y en la adolescencia, ¿no? Cuando ocurre el estirón puberal. En el embarazo también hay aumento de requerimientos durante la lactancia, o puede ser también porque las pérdidas han aumentado en hemorragias perinatales, hemorragias digestivas, pérdidas menstruales excesivas, epistaxis recurrentes, en fin, que ocasionen también una pérdida mayor de hierro, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de anemia ferropénica sigue siendo un aporte inadecuado de hierro. El origen es multicausal y entre las causas también sobresalen la infestación por parásitos, por ejemplo, zonas endémicas de Plasmodium, causa bastante frecuente de anemia, ¿no? En algunos países, el ancilostoma, Trichuris trichura, el esquizosoma y el aumento de pérdidas por sangrado, en especial las de causa gastrointestinal. Un breve recuerdo de metabolismo del hierro. Cómo se absorbe el hierro en el enterocito. Vemos que el hierro, para que pueda ser absorbido, acá vemos el enterocito, acá vemos las vellosidades intestinales, para que pueda ser absorbido tiene que el hierro estar reducido. Acá vemos que hay una enzima, que es la ferrirreductasa, que va a reducir el hierro y va a ingresar al enterocito. Esta enzima que reduce el hierro está estimulada lógicamente cuando el niño está en estado ferropénico. La ferropenia es un buen inductor de esta enzima que reduce rápidamente el hierro para que pueda ser absorbida. También este hierro puede ingresar a través de una proteína transportadora de iones metálicos divalentes, que es esta proteína que ustedes ven acá. El de MT1 son sus iniciales, que también se estimula. La ferropenia va a estimular esta proteína transportadora, de manera que inmediatamente introduce el hierro reducido. Una vez en el enterocito, ustedes ven acá que este hierro puede acumularse, ¿no?, a través de la ferritina, o puede ir también a los lisosomas. Y cuando se necesita este hierro, como ustedes ven acá, este hierro tiene que salir del enterocito, y vemos que ocurre el efecto contrario, ¿no? Tiene que haber una oxidación. Y acá hay una enzima que se llama la ferrioxidasa. Esta enzima va a oxidar el hierro reducido previamente y se va a liberar a través de una proteína que se llama la ferroportina. Esta ferroportina es inducible, esta proteína, por la hepcidina. Y esta hepcidina está influenciada por la presencia de anemia ferropénica, por hipoxia, por eritropoiesis acelerada, por sobrecarga de hierro o por inflamación, ¿no? Entonces, esta molécula va a ser inducida o inhibida según las necesidades para que este hierro pueda salir a la circulación, como ustedes ven aquí, acompañada ya por la transferrina. ¿Cómo se distribuye el hierro y cómo se va reciclando, ¿no? Acá vemos ya en el vaso sanguíneo cómo el hierro está unido, ¿no?, a la transferrina, el hierro unido a la transferrina. Este hierro va a la médula ósea, ahí se queda el hierro y la transferrina vuelve otra vez al pool, ¿no?, a nivel sanguíneo. Vemos también acá cómo el hierro puede ir definitivamente al hígado, ¿no?, depositarse y regresar también la transferrina para el pool correspondiente, ¿no? Y acá vemos de una manera más detallada, por ejemplo, cómo el hierro llega a la médula eritroide. Vemos acá cómo puede el hierro de una manera celular ser engullida, ¿no?, y forma la vesícula. Este hierro puede depositarse en la médula ósea como ferritina, o puede ir a la mitocondria, donde va a sintetizarse como ya la hemoglobina. Esta hemoglobina sale de la médula ósea, ¿no?, y ya por envejecimiento va a ser reclutada por las células de retículos endoteliales,
y aquí nuevamente reciclan el hierro, ¿no? Acá se produce la lisis de la hemoglobina, vamos a decir así, deja el hierro y este hierro sigue formando parte del pool, ¿no? Nuevamente, de las células reticoendoteliales, vuelve otra vez para ser usada y acá vemos lo mismo en el hígado, ¿no? Vemos cómo también el hierro transportado va a ir al hígado, se va a acumular como ferritina y esta ferritina puede regresar formando todo un ciclo, ¿no? De lo que es el hierro y su uso a nivel del hígado, de la médula, la célula del retículo endotelial. Es importante que recordemos que no todos los alimentos tienen un mismo nivel de absorción de hierro. Entonces acá vemos que las carnes rojas encabezan, ¿no?, el porcentaje de mayor absorción de hierro. Casi el 20% de las carnes rojas tiene una absorción adecuada de hierro. El hígado, menos, ya un 14%. En el pollo, en el pescado, van reduciéndose. Y vemos como la soya, los cereales, la espinaca y el arroz, la absorción de hierro es mucho, mucho menor. La biodisponibilidad es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando administramos hierro. Por ejemplo, aquí vamos a comparar la leche materna, la leche de vaca y algunas fórmulas. Vemos que el contenido de hierro en estos compuestos es distinto. Por ejemplo, en leche materna solo hay 0.3 miligramos por litro, ¿no?, de hierro. En la leche de vaca hay más, hay 0.8 miligramos por litro. Y en las fórmulas mucho más todavía, ¿no?, hasta 6.8 miligramos por litro. Bueno, uno diría, en la leche de vaca hay más hierro, en la fórmula hay más hierro, entonces si le doy leche de vaca, si le doy fórmula, va a tener más hierro, ¿no? Pero no es así. Porque a pesar que la leche materna tiene poca cantidad de hierro, como ustedes ven acá, es la que tiene menos hierro de todos estos compuestos que hemos mencionado, el porcentaje de absorción es mucho mayor. En la leche materna el 50% de este poco hierro se absorbe. En cambio la leche de vaca, a pesar que tiene más hierro, solamente el 10% se absorbe. Y en las fórmulas un 6%, 6, 4 o 10%. De modo que si sacamos el porcentaje entonces de absorción, vemos que finalmente en la leche materna, a pesar que tiene poco hierro, el porcentaje de absorción es alto, de tal manera que el total del hierro absorbido llega a 0.12 miligramos por día. Sin embargo, la leche de vaca tiene más hierro, pero por su menos capacidad de absorción solamente me va a dar 0.06 miligramos por día. Igual en las fórmulas también. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, la biodisponibilidad y el porcentaje de absorción del hierro en los diferentes compuestos. ¿Cuánto de hierro necesitamos para tener los depósitos, vamos a decir así, cargados y no sufrir de la anemia ferropénica? El hierro se pierde, ¿no?, por descamación cutánea, se pierde por el tubo digestivo, se pierde por la vía urinaria y aproximadamente es de 0.5 miligramos por metro cuadrado por día. De modo que los requerimientos diarios de hierro en miligramos por día va a variar según la edad. Por ejemplo, en niños menores de 6 meses el requerimiento debe ser 0.49 miligramos por día. De 6 meses a un año, 0.9 miligramos por día, de 1 a 2 años 0.75 y de 2 a 8 años debe ser 0.79 miligramos por día. Eso es lo que tenemos que necesitamos, ¿no? No olvidemos que el porcentaje de hierro absorbido o biodisponible es del 10% en el hierro inorgánico y del 20 al 30% en el hierro en. El hierro en es el hierro de origen animal. Entonces, la recomendación de ingesta, ¿cuánto tenemos que darle, ¿no?, de hierro a un niño? De 0 a 6 meses, 0.27 miligramos por día. De 7 a 12 meses, 11 miligramos. De 1 a 3 años, 7 miligramos. De 4 a 8 años, 10 miligramos por día. De 9 a 13 años, 8 miligramos por día. Entre los 14 y 18 años en varones, 11 miligramos por día. Y en mujeres de ese mismo grupo de edad, 15 miligramos por día. De toda esta cantidad que hay que ingerir, no se olviden que solamente el 10% se absorbe.
Por ejemplo, entonces, ¿no? En un niño de 15 años que le he administrado 11 miligramos por día, solamente 1 miligramo, ¿verdad? Es el que va a ser absorbido. Hay factores que determinan también la absorción del hierro, y esto es muy importante. Hay factores que van a aumentar la absorción y hay factores que van a disminuir la absorción. Por ejemplo, la vitamina C, un pH ácido, la carne, el pescado, los azúcares, los aminoácidos van a aumentar la absorción. Por consiguiente, cuando se indique administrar hierro o cuando administramos alimentos que tienen hierro, estos factores van a hacer que este hierro se aproveche mejor. Por el contrario, la hipo o la acloridria, la leche de vaca, los oxalatos, la fibra, el calcio, los fosfatos, ¿no? Los tanatos, todos estos componentes van a disminuir la absorción de hierro. De tal manera que puede estar consumiendo de repente un buen alimento que tiene hierro, pero si la acompaña, ¿no? Por ejemplo, de leche de vaca, de fibra, de calcio, va a hacer que por más que el alimento sea bueno en cantidad de hierro, no se absorba adecuadamente, no lo estemos aprovechando, ¿no? Entonces debemos tratar de acompañar los alimentos que tienen hierro con estos factores que van a mejorar su absorción. La anemia ferropénica no es más que el último momento de un proceso de deficiencia de hierro, ¿no? Vamos a compararlo de repente como la punta del iceberg. Es la última parte ya, ¿no? La deficiencia de hierro empieza mucho antes. Hay una etapa que es la depresión de la reserva de hierro, empieza el hierro a disminuir. Luego, en un segundo periodo, hay una eritropoiesis con deficiencia de hierro. Y finalmente, la anemia ferropénica. Es decir, cuando ya tenemos un niño con anemia ferropénica, es porque ha pasado por un largo proceso, ¿no? De depresión y de deficiencia de hierro. Esto es progresivo, ¿no? Y ya lo que vemos es cuando pedimos la hemoglobina, ya estamos viendo aquí, en realidad ha habido una depresión muchísimo antes de la anemia. Entonces, en los estadios de la ferropenia hay una demanda o hay una pérdida que supera la absorción de hierro. El hierro se moviliza de los depósitos del sistema retículo endotelial, disminuyen los depósitos de hierro, se agotan los depósitos de hierro, la ferritina cae por debajo de 15 microgramos por litro y se produce la anemia ferropénica. Es decir, hay un largo camino hasta que se produce la anemia ferropénica. En el estadio, en la etapa de depresión de reservas de hierro, la ferritina ya está a menos de 15 microgramos por decilitro. Hay aumento compensador de la absorción de hierro, aumento de la transferrina, pero la hemoglobina y el hierro sérico es normal. Y esto puede ser, de alguna manera, de repente esconde, ¿no?, esta primera etapa. Si solamente dosamos hemoglobina y hierro, decimos, bueno, ese niño no tiene nada, ¿no? En realidad ya se inició la depresión de la reserva de hierro. En el segundo periodo o etapa, vemos que hay eritropoiesis con deficiencia de hierro. Aquí ya hay disminución del hierro medular o ausencia de hierro medular. La ferritina, la saturación de transferrina está bajo, la capacidad de fijación de la transferrina es alto, la protoporfirina libre está aumentada y el hierro sérico ya está disminuido. Y finalmente, ¿no?, el estadio final, la anemia ferropénica. Aquí sí los depósitos de hierro están agotados, el transporte del hierro está reducido, la hemoglobina está por debajo del valor límite y vamos a encontrar aquí lo que ya es frecuente, ¿no?, la hipocromía y la microcitosis, característicos de la anemia ferropénica. El diagnóstico, ¿cómo debemos hacerlo, no? Parte de una historia clínica adecuada, lógicamente, tenemos que determinar el tipo de dieta que tiene el niño, investigar qué tipo de alimentos está consumiendo, si son ricos en hierro, si solamente tienen carbohidratos, etc. El antecedente es importante, si ha sido un prematuro, si ha sido un embarazo múltiple. Ya vimos que en estos casos hay una cantidad inadecuada de hierro, ¿no?
o algún antecedente de enfermedad perinatal, aumento, ¿no?, de las pérdidas de hierro a través de epistaxis, hematuria, hemoptisis, trastornos gastrointestinales, ¿no?, o zonas donde hay una alta infestación por parásitos, ¿no?, uncinaria, por ejemplo, pica, trastorno cognitivo, bajo rendimiento escolar, etcétera. Todos estos eventos tenemos que preguntar en la historia clínica. Y el examen físico, tal vez el elemento más objetivo de la anemia ferropénica, constituya la palidez cutáneo mucosa. Aunque su sensibilidad y su especificidad no son tan altas, se utilizan como marcadores clínicos de anemia, ¿no? Pero también podemos evidenciar retardo en el desarrollo pondoestatural, es decir, peso no es adecuado, la estatura tampoco. Podemos hallar una esplenomegalia leve, telangiectasias, alteración de tejidos epiteliales, las uñas, las lenguas, alteraciones óseas, espasmo del sollozo en algunas ocasiones, y se habla también de que tienen predisposición a desarrollar EBC isquémico. ¿Qué prueba de laboratorio deberíamos pedir? Obviamente que esto puede resultar un poco difícil, sobre todo a nivel de atención primaria, pero hay marcadores hematológicos y marcadores bioquímicos que tenemos que pedir en estos pacientes, ¿no? Y vamos a ver acá que según los estadios clínicos, los valores o marcadores hematológicos van a ir cambiando. Cuando no hay, o en el estadio clínico, vamos a decir así, normal, la hemoglobina dijimos que está por encima de 11 gramos por decilitro. En la depresión de hierro, en la deficiencia de hierro sin anemia, está normal. Es decir, ya hay depresión de hierro, ya hay deficiencia de hierro, pero la hemoglobina la tenemos normal y podemos creer falsamente que este paciente está bien. Pero ya tiene depresión de hierro, ya hay deficiencia de hierro, ya no llega a tener anemia, pero ya el hierro está depletándose. Igual miren cómo el volumen corpuscular medio, ¿no?, los reticulocitos y otros marcadores como la amplitud de distribución del hematíe en los periodos de depresión de hierro, deficiencia de hierro, son normales. Y esto nos puede dar una interpretación errónea, ¿no?, de que este paciente tiene una adecuada cantidad de hierro, ¿no? Y solamente en la anemia ya es un evento tardío, ahí sí va a estar alterado, la hemoglobina va a estar disminuida, el volumen corpuscular medio va a estar disminuido, la amplitud de distribución de los hematídeos va a estar aumentado, ¿no?, y los reticulocitos van a estar bajos, menos de 1%. Y por otro lado, miren, los marcadores bioquímicos también son más finos, ¿no?, que los marcadores hematológicos. Por ejemplo, cuando hay depresión de hierro y deficiencia de hierro sin anemia y anemia, aquí sí la ferritina sérica ya está baja, ¿no? Entonces no nos va a ayudar mucho una hemoglobina, no nos va a ayudar mucho un volumen corpuscular medio, sí nos ayudaría mucho, por ejemplo, para hacer el diagnóstico temprano de depresión de hierro, una ferritina sérica. Sí va a ser de utilidad, por ejemplo, el dosaje de hierro sérico, ¿no? También va a ser útil, ¿no?, la saturación de transferrina, etcétera, ¿no? Son exámenes que nos van a dar indicadores más tempranos y más dinámicos de la deficiencia o de la depresión de hierro, aún sin anemia, ¿no? Aún sin anemia, con hemoglobina normal, vamos a decir así. Obviamente que estos exámenes sí pues no están a disposición, ¿no?, de todos los centros médicos, hospitalarios, y son relativamente de alto costo. ¿Cómo diferenciamos entonces las anemias? Las anemias pueden ser ferropénicas, que es las que nos competen a nosotros, pero la anemia también puede estar presente, ¿no?, en la beta-talasemia, por ejemplo, la anemia de la inflamación, la alfa-talasemia, la anemia, ¿no?, sideroblástica, etc. Tal vez la que tenemos que saber diferenciar cuando hablamos de anemia está entre la anemia ferropénica y la anemia por inflamación, ¿no? Entonces vemos acá que hay algunas diferencias. Por ejemplo, en la anemia ferropénica, este es un marcador importante, la ferritina sérica en la anemia ferropénica está disminuida. En cambio, en la anemia de la inflamación está aumentada.
podemos tener un niño hospitalizado por una neumonía, por una enfermedad crónica, y nos sale una hemoglobina de repente baja, y decimos, esto es por falta de hierro, ¿no? Bueno, vemos que la ferritina aquí se convierte en un marcador clave para poder diferenciar si es una anemia por realmente deficiencia de hierro o por alguna otra causa, ¿no? Vemos que también en la beta-talasemia está normal, en la alfa-talasemia está normal, entonces la ferritina es un marcador importante para poder hacer la diferenciación con otro tipo de anemia también. El tratamiento. Hay objetivos que cumplir en el tratamiento. Tenemos que corregir la causa que origina la anemia, es fundamental, ¿no? Por un lado, hay que corregir la causa primaria. Hay que tratarla con hierro, obviamente, mientras corregimos la causa primaria. Y en algunas ocasiones podemos llegar incluso a transfundir sangre. El tratamiento con hierro de elección es la vía oral. Aquí tenemos que la dosis del tratamiento para la anemia ferropénica varía entre 3 a 6 miligramos por kilo por día. Podemos dar entre una dosis hasta 3 dosis diarias. Y el medicamento de elección definitivamente es el sulfato ferroso, que debe darse, ¿no?, antes de los alimentos, media hora antes o 2 horas después de los alimentos, para que no exista interferencia, sobre todo en la absorción. Pero también tenemos alternativas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen muchas reacciones adversas al sulfato ferroso, los estreñe, le da náusea, le da vómito. Tenemos también el hierro polimaltosa como una alternativa, ¿no?, de el tratamiento con hierro por vía oral. Complicaciones que ya las mencioné, ¿no? La intolerancia digestiva, náuseas, vómitos, estreñimiento, coloración negruzca de los dientes. Puede haber también coloración negruzca, ¿no?, cambios en el volumen, en la frecuencia de las deposiciones también, ¿no? Por vía parenteral podemos administrar el hierro como hierro sacarato o gluconato por vía endovenosa, o también como hierro sorbitol. Y para calcular la cantidad de hierro parenteral que debemos administrar, tenemos aquí una fórmula que se refiere a la hemoglobina teórica menos la hemoglobina real por la volemia por unos factores 3.4 por 1.5, todo esto dividido entre 100 para calcular la cantidad de miligramos de hierro que tenemos que administrar por vía parenteral. Esto lo entendemos mejor con un ejemplo. Tenemos un niño de 10 kilos con una hemoglobina de 9 y una volemia de 690 mililitros, por ejemplo. Entonces reemplazamos acá la fórmula, ¿no? La hemoglobina teórica, la que debería tener 12 gramos, hay que restar la hemoglobina real, tiene 9, lo multiplicamos por la volemia, que es 690, y lo multiplicamos por los factores, ¿no?, 3.4 y por 1.5. Todo este producto lo vamos a dividir entre 100 y vamos a obtener entonces que este niño necesita 105.6 miligramos de hierro. Eso es lo que tenemos que administrarle por vía parenteral, sea por vía endovenosa o por vía intramuscular. Pero tenemos que recordar que el total de este hierro tenemos que fraccionarlo en dosis que no excedan de 1.5 miligramos por kilo por día. De modo que para que no excedan este porcentaje o esta cantidad, debemos administrarle dosis de 15 miligramos. De modo que con 7 dosis de 15 miligramos le vamos a administrar esta cantidad de hierro que necesita este niño con, por ejemplo, 9 de hemoglobina, que es lógicamente, ¿no?, para administrarle hierro parenteral. Complicaciones de la administración de hierro parenteral: tenemos dolor en el sitio de la inyección, puede haber linfadenitis regional, hipotensión arterial, shock anafiláctico, cefalea, fiebre, mialgias, artralgias. La transfusión, ¿cuándo? Si la hemoglobina está por más de 7 gramos por decilitro, no debemos transfundir, salvo que el paciente esté en una hipoxemia grave o en pacientes que tengan insuficiencia respiratoria, ¿no? Obviamente, si no tenemos el transportador de oxígeno, no van a mejorar estos pacientes. Por eso es que en esas circunstancias se puede transfundir aún con hemoglobina mayor de 7. Cuando
la hemoglobina es menor de 7, hay que transfundir, pero para corregir, por ejemplo, una descompensación hemodinámica. Si el paciente está con insuficiencia respiratoria y tiene menos de 7, transfúndelo. Si hay factores agravantes, es desnutrido, ¿no? Tiene enfermedades crónicas, transfúndelo. Y si la hemoglobina es menor a 5 gramos por decilitro, también está indicado la transfusión. No olvidemos que además de la administración de hierro, sea por vía oral, sea por vía parenteral, sea a través de la transfusión sanguínea, necesitamos un tratamiento complementario. Siempre hay que darle consejos sobre la alimentación para corregir el problema subyacente, ¿no? Ya hemos dicho que la causa principal es la ingesta inadecuada de hierro. No conocemos, no sabemos, las madres no saben cuáles son los alimentos que tienen más hierro y cuáles son los que tienen mayor biodisponibilidad de hierro. Entonces debemos recomendar, por ejemplo, alimentos que tengan hierro de alta biodisponibilidad, es decir, la que tiene más biodisponibilidad son los de hierro en. ¿Y dónde está el hierro en? Es el hierro animal, es decir, en las carnes, en el pescado, en las vísceras. Ahí está el hierro que tiene una alta biodisponibilidad. Hierro de origen animal. ¿Qué debemos recomendar además? Alimentos que favorecen la absorción del hierro. Ya vimos, ¿no? Por ejemplo, frutas con buen contenido de vitamina C. Dale su hierro, pero también dale su jugo de naranja, por ejemplo. Por el contrario, evita el consumo de té, café y otras infusiones, porque eso va a disminuir la absorción de hierro. Puedes darle pues una fuente importante, ¿no? Una carne roja, una víscera, pero si la acompaña de té, café no se va a absorber. Recomendar también el consumo de alimentos fortificantes con hierro, por ejemplo harina de trigo, cereales fortificados, también deben ser parte de las recomendaciones dietéticas en estos niños, ¿no? ¿Cómo controlamos el tratamiento con hierro? ¿Cuándo le damos y le decimos, bueno, ya, hasta aquí nomás? Tenemos situaciones cuando hemos encontrado un niño que tiene hemoglobina menos de 8 gramos por decilitro y hemos iniciado el tratamiento con hierro, debemos controlarlo hasta alcanzar dicho valor, es decir, 8. Por ejemplo, si tenía 7 gramos por decilitro, así lo diagnostiqué, así lo encontré a este niño. Debo controlar cada semana hasta que el niño tenga 8 de hemoglobina. Y luego debo controlarlo mensualmente hasta que alcance los valores normales para la edad. Estamos hablando de 11 gramos por decilitro o 12 gramos por decilitro. Cuando encontré al niño con una hemoglobina mayor o igual a 8, hay que controlarle cada 30 días hasta que alcance el valor normal para la edad. ¿Cuándo le damos de alta al paciente? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar el hierro, ¿no? El alta hematológica, cuando el periodo de tratamiento es igual al que se empleó para normalizar la hemoglobina. Es decir, si nos demoramos 2 meses para normalizar la hemoglobina, debemos darle hasta 2 meses más después que se normalizó la hemoglobina. Debemos dejar dosis profilácticas si se cree necesario, ¿no? Por su patología de base o por el tipo de dieta que recibe, y un hemograma de control a los 3 meses de suspendido el tratamiento para detectar alguna recaída también. Profilaxis, prevención. 2 aspectos, ¿no? Para terminar con esto ya de la prevención de la anemia ferropénica. Tenemos que saber cuáles son los grupos de riesgo. Para prevenir tenemos que saber cuáles son los que tienen riesgo de hacer anemia ferropénica. Y además dar algunas recomendaciones prácticas también de prevención. Tenemos un primer grupo de riesgo. Este grupo lo vamos a llamar del periodo neonatal. ¿Qué circunstancias hacen de riesgo al neonato? Por ejemplo, un prematuro. Tiene poca reserva de hierro.
a un recién nacido hospitalizado, un prematuro de muy bajo peso que ha sido sujeto a extracciones múltiples de sangre para evaluación. Hacen anemia también, ¿no? Por exceso de toma de muestras. Cuando la gestación ha sido múltiple, cuando hay hemorragias neonatales, hemorragias uteroplacentarias, cuando el recién nacido es de bajo peso para su edad gestacional, ¿no? Lo que se llaman los PEG, o cuando también hay una ferropenia de la madre severa. Entonces, si en la historia clínica reconocemos, ¿verdad?, este grupo neonatal, estos son tributarios de profilaxis. ¿Qué hacer en este grupo de riesgo? ¿Cómo podemos prevenir la anemia ferropénica? A este grupo debemos administrarle profilaxis oral con hierro. Por ejemplo, si es un prematuro sano de menos de 1500 gramos, debemos administrarle 2 miligramos por kilo por día de hierro del segundo hasta el sexto mes. Si es un prematuro de más de 1500 gramos y tiene una hemorragia perinatal o ha tenido un gran número de extracciones sanguíneas, debemos darle de 2 a 4 miligramos por kilo por día de hierro desde el primer mes hasta el sexto mes. Y el resto del grupo, administrarle de 2 a 4 miligramos por kilo por día a partir del cuarto mes durante 3 meses. Y realizar un control analítico después de terminar el tratamiento. Esa es la forma como tenemos que actuar con este grupo de riesgo. No esperar, ¿verdad? Porque el Ministerio de Salud pues establece, ¿no?, que en un niño sano la profilaxis con hierro debe iniciarse a los 6 meses, ¿no? Pero este es un grupo especial. Estos están fuera, ¿no?, de esa recomendación. Los prematuros, los PEG, los que tienen hemorragia neonatal, los embarazos múltiples, todos, no vamos a esperar con ellos hasta los 6 meses, ¿no? Miren que un prematuro de menos de 1,5 kg, desde el segundo mes hay que darle hierro ya, ¿no? O incluso desde el primer mes o desde el cuarto mes, no vamos a esperar hasta el sexto mes. Si esperamos hasta el sexto mes, obviamente vamos a llegar a la anemia ferropénica. Un segundo grupo lo constituyen los niños de 1 mes hasta los 12 meses, ¿no? Aquellos niños que tienen lactancia materna exclusiva, más de 6 meses, sabemos que los aportes de hierro hasta los 6 meses son suficientes, aunque ya los últimos meses se vuelven, digamos, en los niveles límites de los requerimientos. Cuando la alimentación con fórmula no es suplementada por más de 6 meses, no está suplementada con hierro las fórmulas, o cuando se introduce leche de vaca, por ejemplo, antes de los 12 meses. Estos niños con estas características también es un grupo de riesgo para anemia. ¿Qué debemos hacer entonces en estos niños? ¿Cuáles son las acciones? Debemos darle profilaxis con hierro oral a partir de los 5 o 6 meses durante por lo menos 3 meses con control analítico al terminar el tratamiento y acompañarle de recomendaciones alimentarias, ¿no? Entonces, nuevamente recordemos este grupo. Lactancia materna exclusiva más de 6 meses. A partir de los 6 meses ya el aporte de hierro por la lactancia materna sí resulta ya no suficiente. Cuando se alimenta con fórmula no suplementada con hierro más de 6 meses, o cuando se ha administrado leche de vaca antes del año de edad al niño. Y tenemos hasta un tercer grupo también, en los niños mayores de 1 año. Por ejemplo, ¿quiénes? Los que no se alimentan adecuadamente. Los que han usado de manera prolongada AINES o corticoides, los niños que tienen pica, los que sufren de infecciones continuas, frecuentes, los niños que tienen hemorragias, los que tienen cardiopatías congénitas cianóticas, también tienen mayor riesgo de hacer anemia ferropénica. Por consiguiente, la acción, ¿verdad?, en estos niños es hacer un control analítico y actuar en función de los resultados. El control analítico que hemos mencionado en los 3 grupos consiste básicamente en hacer una hemoglobina, un hematocrito, un volumen corpuscular medio y un
dosaje también de ferritina e índice de saturación de la transferrina. Y finalmente, ¿no?, algunas recomendaciones prácticas que son trascendentales, ¿no? Parecen de repente muy sencillas, pero que van a ayudar mucho a estos niños. El lactante, por ejemplo, en el lactante debemos diversificar la alimentación introduciendo de forma precoz alimentos ricos en hierro. Por ejemplo, cereales, ¿no? Tomar diariamente al menos una ración de alimentos de origen animal, o bien carne, o bien aves, o bien pescado, porque son una fuente importante de hierro. Importante también esto, no consumir leche en las comidas principales que contengan alimentos ricos en hierro. ¿Por qué? Porque disminuye la absorción de hierro. Puede darle pues su víscera, su hígado, pero si lo acompaña de leche. Sí, definitivamente, ¿no? Debe estar alejado, ¿no?, de la leche materna o de la fórmula, ¿no? Son componentes que van a inhibir. Tiene buena cantidad de hierro la comida, pero no la absorbe adecuadamente. Se desperdicia, ¿no? Si se toma infusión, hay que hacerlo fuera de las comidas, ¿no? 2 horas, 1 o 2 horas después, porque también las infusiones disminuyen la absorción de hierro. Toma tu carne con tu hígado y de pronto tomas tu té, tu café, disminuye la absorción de hierro, ¿no? Y por el contrario, debemos incluir en las comidas ricas en hierro frutas y hortalizas y otras fuentes de vitamina C, ¿no? Por eso se recomienda pues darle su hierro con jugo de naranja, ¿no?, con algún cítrico, porque eso va a hacer que el hierro, la fuente de hierro, pueda ser absorbida adecuadamente. Y finalmente, reservar los alimentos que contengan inhibidores de la absorción de hierro para las comidas con menor contenido y asociarlos entre sí, ¿no? Por ejemplo, desayuno de leche de vaca con alimentos que contengan cereales no fortificados como pan o galletas, de manera que no interfiera, ¿no? Como no tiene mucho hierro, no son fortificados, obviamente se puede dar esa licencia, ¿no?, de poder tomarla con leche de vaca. Muy bien.